Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al inicio del ciclo de conferencias académicas virtuales. En esta ocasión, saludamos a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, la doctora Elsa Victoria Pera Targomedo. De igual manera, hacemos extensivo el saludo a los señores fiscales superiores, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos, a nuestro ponente invitado, el doctor Benji Espinosa Ramos y demás señores fiscales provinciales, así como a todos los dignos asistentes. Seguidamente, tendremos las palabras de saludo, bienvenida a nuestro ponente invitado y cierre de este ciclo de conferencias a cargo del doctor Marco Antonio Carrasco Campos, coordinador académico del Distrito Fiscal de Lima Norte. Muchas gracias. Buenas tardes, señores fiscales. Doctor Benji Espinosa Ramos, ponente invitado el día de hoy. Mi saludo y mi agradecimiento por aceptar nuestra invitación para que nos pueda dar esta conferencia el día de hoy, que estamos seguros nos va a ser de mucha utilidad, habida cuenta de la trayectoria profesional que usted tiene, especialista en el tema de litigación oral, el Código Procesal Penal, Derecho Penal. Muy agradecidos por su participación, doctor Espinosa, y muy agradecido también por su participación a todos los asistentes del Distrito Fiscal de Lima Norte. El día de hoy, con la ponencia del doctor Benji Espinosa, vamos a cerrar el ciclo de conferencias que se ha programado de parte de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y Provinciales y de la Coordinación Académica. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Bienvenido, doctor Espinosa. Dicho esto, vamos a dar inicio con la última conferencia del ciclo. El día de hoy, como tercera conferencia, tenemos interrogatorio y técnicas de contrainterrogatorio a cargo del doctor Benji Espinosa Ramos, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en ciencias penales por la misma casa de estudios, especializado en derecho procesal penal, derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Abogado litigante en procesos constitucionales y penales, participando activamente en audiencias del nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, es socio fundador del estudio Benji Espinosa Abogados. Con ustedes, el doctor Benji Espinosa Ramos. Doctor Espinosa, muy buenas tardes. Bienvenido a Lima Norte. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio a su disertación. Bien, empecemos por el interrogatorio directo. La normativa nacional expuesta en el artículo 378, numeral 2 del Código Procesal Penal, trae una disposición bastante escueta, como ustedes pueden ver. Fíjense lo que nos dice el 378, numeral 2. Dice, el examen de los testigos se sujetará en lo pertinente a las mismas reglas del interrogatorio del acusado. Corresponde, y nos da un orden la ley, en primer lugar, el interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba. Cuando el 378.2 dice, corresponde, en primer lugar, el interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba, nos está diciendo, corresponde, en primer lugar, en la práctica de la prueba personal, efectuar el interrogatorio directo. El examen directo, el direct examination, como se dice en el mundo anglosajón. Entonces, corresponde hacer interrogatorio directo. ¿A quién? A la parte, llámese fiscal, defensor de tercero civil, de actor civil, que ofreció la prueba. Por supuesto que estamos hablando de prueba, estamos hablando del testigo, del perito, de la agraviada, ¿es verdad? Que van a declarar en juicio. Entonces, la ley básicamente nos remarca de que cuando estamos hablando del interrogatorio directo, nos referimos a aquel interrogatorio que efectúa la parte que propuso la prueba. Y esto precisamente ha sido entendido así si uno revisa, por ejemplo, el derecho comparado por
el Código Procesal para Iberoamérica o Código Procesal Tipo, que se estableció allá por el 89, tiene una redacción bastante similar. Considero que es el modelo o la fuente de la cual se inspira nuestra legislación en materia de regulación del interrogatorio directo. El interrogatorio de examen directo, como ya hemos señalado, es el primer interrogatorio que se hace a nuestro testigo y es, como dice nuestra ley, realizado por el sujeto procesal que propuso al testigo. Preguntémonos por los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál la finalidad? ¿Qué cosa es lo que persigue, no es cierto, el interrogatorio o examen directo? Busca extraer, ¿sí? Extraer de testigos o de peritos, es decir, de aquella persona que percibió un hecho o aquella persona que tiene un conocimiento especializado, una experiencia cualificada, para explicar un hecho o para informarlo mejor. Entonces, el objetivo de hacer interrogatorio directo es extraer de estas personas la información que requerimos para poder consolidar nuestra teoría del caso. En juicio oral hay dos momentos muy marcados. El momento en el que uno expone su teoría del caso, que es el alegato de apertura, claramente, y el momento en el que uno prueba su teoría del caso. Ustedes, señores fiscales, señoritas fiscales, señoras fiscales, tienen la enorme y tremenda responsabilidad de cargar bajo sus hombros la carga de la prueba. Entonces, cuando plantean un caso, cuando exponen una teoría del caso, cuando presentan el caso al inicio del juicio oral, ¿no es cierto? Básicamente lo que presentan es una historia con suficiencia jurídica y con respaldo evidenciario o probatorio. Pero esa historia únicamente se convierte en la historia del juicio en la medida en que se pruebe, se acredite. Y el interrogatorio directo milita en esa dirección. Lo que busca es que se pruebe la historia, que se pruebe la teoría del caso. Bien, me gusta siempre recurrir a los mandamientos del profesor americano Younger. Dijo, a partir de 10 consejos o 10 tips o 10 mandamientos, vamos a ver qué cosa es lo que se debe hacer en un interrogatorio directo. Luego analizaremos en un juicio simulado cómo se lleva adelante esto. Primer consejo o tip. Acreditemos al testigo. Hagamos preguntas de acreditación. Esto tiene que ver básicamente con elaborar y desarrollar una serie de preguntas que van a tener por propósito dar a conocer al juez quién es ese testigo. Yo siempre digo en mis clases, muy importante para esta primera regla, para esta primera directriz del interrogatorio directo, es ensayar estas preguntas. Fíjense, nosotros vamos a interrogar y nosotros debemos ensayar estas preguntas para poder acreditar a nuestro testigo. Le tenemos que hacer saber al juez, primera pregunta, hay que contestarle esta primera pregunta. ¿Quién es esa persona que está sentada como testigo? El juez está preguntando, ¿quién es? Se la voy a presentar en el interrogatorio. Dos, ¿qué cosa es lo que sabe esa persona? ¿Qué sabe? Ahora lo vamos a decir. Y tres, ¿por qué debo creerle? Dice el juez. Entonces hay tres preguntas básicas que hay que buscar obtener respuesta en el interrogatorio directo, que es primero, ¿quién es? Segundo, ¿qué sabe? Y tercero, ¿por qué debo creerle? Porque nosotros estamos, ¿no es verdad? Estamos pensando en convencer al juez, ¿sí? Estamos en el juicio para acreditar nuestra teoría, para probar nuestra acusación. Entonces, yo tengo que responder esas tres preguntas. ¿Quién es mi testigo? ¿Qué sabe mi testigo? ¿Y por qué el juez debe creerle a mi testigo? Y todo parte del inicio.
hay que acreditarlo, hay que humanizarlo, hay que presentárselo al juez. Y esto parte por hacer un conjunto de preguntas. Vamos a poner solo un ejemplo. Caso de acoso sexual, delito contra la libertad sexual, delito novísimo en nuestro ordenamiento jurídico, y la fiscalía trae como testigo a la agraviada, prueba directa en la acusación. Fiscalía empieza. ¿Cuál es su nombre, testigo? Me llamo Juana Ríos Pérez. Señora Juana, ¿a qué se dedica? Soy secretaria. ¿Cuál es su estado civil? Soy divorciada. ¿Dónde trabaja usted? En el estudio Arias Arias. ¿A qué se dedica el estudio Arias Arias? Es un estudio jurídico y contable. ¿Y qué labor realiza dentro de ese estudio jurídico y contable? Yo me dedico en realidad a preparar cartas, escribirlas, redactarlas, básicamente por computadora, llevar la agenda, ¿no es cierto?, de las reuniones que tiene mi jefe, sacar fotocopias, archivar documentos y toda aquella labor auxiliar que se me encomiende. ¿Desde cuándo labora ahí? Se le pregunta. Contesta, desde hace 5 años. Se le pregunta, ¿trabajó usted antes? Contesta, sí, a medio tiempo, pues simultáneamente estudiaba secretariado jurídico y necesitaba dinero para pagar mis estudios y mantener a mis hijos y madre. Ejemplo básicamente de acreditación. Ahora, ustedes podrán decir, doctor, ¿y qué pasa si no estamos frente a una testigo, una agraviada? Estamos frente a un perito o una perito, ¿no es cierto? ¿Qué cosa decimos? ¿Qué cosa hacemos frente a un perito o una perito? Bueno, básicamente la línea de acreditación tiene que estar dirigida a solventar quién es ese perito y dependiendo de, yo puedo ofrecer al perito porque sabe mucho sobre algo o puedo ofrecerlo porque tiene una experiencia acumulada, cualificada, reconocida en determinado campo. Entonces, dependiendo si yo busco acreditar su conocimiento, su sapiencia o su experiencia, entonces yo tengo que dirigir las preguntas para poder mostrar precisamente al juez ese conocimiento especializado o esa experiencia especializada, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Al perito se le preguntará su nombre, se le preguntará dónde trabaja, trabajo en la policía, en qué área específicamente, en la dirección contra el crimen organizado, qué cosa es lo que, o desde cuándo está trabajando ahí, hace 3 años y medio, qué cosa es lo que realiza, participo en operativos, ¿no es cierto?, contra organizaciones criminales junto a la fiscalía, y qué significa su participación concretamente, qué hace, hago esto, ¿se dan cuenta? Entonces estamos haciendo preguntas de acreditación. Primera regla o consejo para el interrogatorio. Segundo consejo, acá más bien ponemos, digamos, como un antimodelo, ¿no es verdad? Como un antimodelo a la película, ahí está el detalle, algunos extractos de esta genial película de Mario Moreno Cantinflas, en donde, digamos, las escenas principales se desarrollan en un juicio. El juicio para determinar si hubo homicidio o no, Cantinflas es el acusado. El problema está cuando la fiscalía hace preguntas demasiado extensas, demasiado largas y con un lenguaje enrevesado. Mucho tecnicismo, mucha terminología legal. Más bien que eso es un antimodelo de lo que no debe hacerse. Hay que hacer en el interrogatorio preguntas sencillas, respuestas sencillas. Quizás el primer trabajo que se ha hecho escrito, conocido para la humanidad en interrogatorio, fue el diálogo que Platón escribió sobre Sócrates. El diálogo en donde relata cómo Sócrates se defendió a sí mismo. Y Sócrates hacía preguntas. Se dirigía al tribunal haciendo preguntas. Se dirigía al público, juicio público, al acusatorio ateniense, griego. Ese genial libro, ese diálogo platónico que se llama La Apología de Sócrates, muestra cómo Sócrates fue quizá el primer filósofo que difundió el valor de las preguntas
en el litigio, en el foro, en el juicio, defendiéndose a sí mismo, por supuesto. Entonces, yo rescato de ahí las preguntas que se hacía Sócrates. Las preguntas eran claras, sencillas. Incluso Sócrates decía, yo no hablo tan bonito, de manera tan refinada, adornada o elegante, como lo hacen mis acusadores. Yo les voy a hablar como para que ustedes me entiendan, como hablo siempre. Y así se hizo entender. Las preguntas hay que hacerlas para que el juez le entienda. No con un fin de lucir. Si algo tiene que lucir, que luzca la prueba, que luzca la información, la respuesta de nuestro testigo. Y para que haya una buena respuesta tiene que haber una buena pregunta. Y la buena pregunta debe ser sencilla, clara, o sea, que se entienda. No utilizar términos, eh, digamos, legales, sofisticados, ¿no es cierto? No utilizar la jerga legal, sino hablar con un lenguaje sencillo, cotidiano, que se entienda. Acá ponemos un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el testigo te contesta, ¿no es cierto? Pero de una manera, digamos, con su jerga, que puede que el juez no lo entienda. O sea, tenemos que hacer preguntas para poder aclarar esa información y el juez la entienda. Ejemplo, caso microcomercialización de drogas, delito contra la salud pública. El fiscal interroga, señor Linares, ¿qué hizo Juan Peralta? El testigo contesta, le entregó pastel cloro y marimba a Julio Díaz. ¿Qué quiere decir usted con pastel? Pasta básica de cocaína. ¿Qué quiere decir con cloro? Clorhidrato de cocaína. ¿Qué quiere decir con marimba? Marihuana. Entonces, claro, estamos básicamente acá ejemplificando de que a veces las preguntas pueden ser claras, pero puede que la respuesta no lo sea. Entonces hay que hacer preguntas para poder aclarar la respuesta, como en el ejemplo. Tercer consejo que dice que se recomienda, que se sugiere poder utilizar. Utilicemos preguntas de transición y orientación para poder mostrar un testimonio, ¿no es cierto? Una información ordenada, secuencial. El uso de las preguntas de transición y orientación permiten acompañar ordenadamente el discurrir lógico, claro, secuencial de la declaración del testigo. Permite además al juez que pueda recordar y entender adecuadamente esa declaración. Preguntas como si es que estamos interrogando a la agraviada, preguntas como, y luego de ese día, del lunes 15 de noviembre que usted nos está relatando, ¿qué cosa es lo que pasó? Hace toda una narración. Y al día siguiente, ¿qué ocurrió? Ubiquémonos en la mañana. Estamos, claro, estamos moviendo, ¿no es cierto?, el testimonio, orientando el testimonio, por supuesto, sobre determinados temas que nos interesa que el órgano de prueba declare. Otro consejo, el cuarto, un interrogatorio que tenga una base de planificación y que sea absolutamente descriptivo. Mientras más detalles del testigo, mucho mejor. ¿No es cierto? Solo por colocar un ejemplo. Detalles como, por ejemplo, la iluminación tienen que ver. Así evito que en un contrainterrogatorio la defensa pueda explotar el tema de la baja iluminación. Supongamos que yo he omitido, este es un caso de robo, interrogaba a la parte agraviada, la defensa viene en el contrainterrogatorio. Pero es verdad que esto ocurrió a las 3 de la mañana, sí. Y ocurrió en el puente X, sí. El puente X se caracteriza porque no hay un poste de alumbrado público. ¿Es eso cierto? Sí. Y para las 3 de la mañana estaba todo oscuro, ¿correcto? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo en el interrogatorio me adelanto, hago ver la iluminación, no, era claro. No, había un poste de luz ahí. Si yo paso por ahí, hay unas personas que me vieron, que pueden confirmar. O sea, preparar el testimonio para que sea absolutamente detallado, rico en detalles, descriptivo. Quinto consejo, importante es controlar el ritmo del interrogatorio, controlar el ritmo del examen directo, ¿no es cierto? ¿Y a qué nos referimos como ritmo?
un ritmo adecuado. Básicamente, nos referimos a no hacer un interrogatorio monótono, monocorde, que tenga la misma cadencia, el mismo acompañamiento, digamos, sonoro. No, es mejor, es recomendable que un interrogatorio tenga picos, tenga meseta, tenga llanura, tenga elevación. Entonces, claro, ¿eso cómo lo logramos? Básicamente lo logramos a través del empleo de un ritmo adecuado. Por ejemplo, yo recomiendo que cuando se va a abordar la parte más importante del testimonio, es ahí donde hagamos una pausa, nos detengamos. Podemos utilizar expresiones como, por ejemplo, señorita, cuéntenos usted, en sus propias palabras, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que ocurrió cuando el acusado levantó el cuchillo con la mano derecha? Y le impresó otro ritmo. He sido más pausado, he sido enfático en esa parte. ¿Por qué? Porque quiero decirle con eso al juez que acá viene la carne, que acá viene la nuez del caso, acá está. Y eso lo hago ver a través del ritmo que empleo, ¿es verdad? Sexto consejo, ¿no? Sexto consejo es Younger. Younger dice, no hagas preguntas sugestivas. ¿Sí? No hacer preguntas sugestivas. Que es lo mismo que decir, no sugerir respuestas. No sugieras las respuestas. Además de que eso está prohibido en la ley, ¿no es verdad? El artículo 378, numeral 4, fíjense, dice, el juez evitará que el declarante conteste preguntas sugestivas, ¿no? El artículo 378.4 es bastante claro, dice, no se pueden hacer en el interrogatorio, que estaba normado por el 378.2, no se pueden hacer preguntas a tu testigo sugiriéndole la respuesta, ¿es verdad? Claro, esa regla cambia cuando estamos en el contrainterrogatorio, ya lo conversaremos. Pero entonces, doctor, ¿cómo evitamos la tentación de empleo o de usar preguntas sugestivas? ¿Qué cosa tenemos que hacer para eso? Bueno, la recomendación es hagamos preguntas abiertas, ¿no? ¿Y qué cosa es una pregunta abierta? ¿De qué hablamos cuando hablamos de preguntas abiertas? Cuando hablamos de preguntas abiertas, estamos hablando de preguntas que empiezan con un qué, con un cómo, con un cuándo, con un dónde, con un por qué. Explique, describa, detalle, informe, diga en sus propias palabras, cuéntele al juez, infórmele al tribunal, díganos qué pasó, relátenos. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros utilizamos esas expresiones, estamos abriéndole la puerta al testigo para que se explaye, para que nos cuente qué percibió, qué escuchó, qué olió, qué tocó, qué sintió. De eso se trata entonces. Para evitar las preguntas sugestivas, hagamos preguntas abiertas. Bien. Otro consejo. ¿Será conveniente, se pregunta, ¿será conveniente anunciar debilidades? ¿Será recomendable anunciar debilidades? Y esto básicamente nos plantea el reto de hacer la siguiente interrogante, ¿no? Debemos presentar a través de nuestro testigo información perjudicial a nuestro caso, información perjudicial de nuestro testigo. ¿Conviene mostrar eso? ¿Sí o no? Y entonces esa respuesta en realidad va a estar condicionada a nuestra estrategia.
a nuestra teoría del caso. Pero no solo eso, sino al conocimiento de la otra parte. ¿Quién es la otra parte? ¿Qué abogado es? ¿Se prepara? Ya lo conocemos, ya tenemos 10 juicios, ya sabemos cómo es. ¿Prepara realmente su testimonio? ¿Prepara realmente sus contrainterrogatorios? ¿Es exhaustivo como para poder encontrar esta debilidad? Por ejemplo, que mi cliente o que el testigo ha tenido una sentencia por falso testimonio, delito contra administración de justicia. ¿Será capaz de encontrar ese dato? ¿Lo anuncio? Si yo creo que lo pueden sacar en el contrainterrogatorio, mejor evito un tema de en contra y lo expongo, lo revelo yo. Va a ser cuestión de estrategia. Como consejo, estar muy atento a la respuesta del testigo. Esto es importantísimo. A ver, ¿cómo sé yo si el testigo está siendo escuchado por el juez? Si su tono de voz es un tono de voz audible, el juez lo escucha, hay posibilidad de escuchar. ¿Cómo me doy cuenta si el testigo habla de manera atropellada? ¿O está hablando de manera pausada? ¿O está hablando de manera confusa o sin claridad? O cómo, por ejemplo, estoy atento, ¿no es cierto?, a la objeción de la otra parte para poder, una vez resuelta la objeción, retomar, si es que es desestimada la objeción, al tema que estaba tocando el testigo. Entonces, para poder hacer todo eso, yo tengo que escuchar la respuesta del testigo, estar atento a la contestación del testigo. Es muy importante en el interrogatorio. No solo se trata de saber construir preguntas abiertas, no hacerlas sugestivas, empezar con una línea de acreditación, utilizar preguntas de transición, emplear un ritmo adecuado, no basta con eso. Hay que además estar atento a la respuesta del testigo. Noveno consejo, esto es como una película, el interrogatorio directo, si lo ponemos en clave de una película, el interrogador, el examinador, es el director de la película, pero el protagonista es siempre el testigo, porque el testigo es el que brinda la información. Su relato, sus datos, la información que nos da, es el insumo con el que se construirá la sentencia. De tal manera que debemos provocar la atención del juez en el testigo. Y 10º consejo, por supuesto, un interrogatorio organizado. Organizado. ¿No es cierto? Y ahí hemos puesto un ejemplo. Tenemos más posibilidades de que se recuerde nuestro interrogatorio y que se entienda, que se capte, si es que ese interrogatorio es ordenado, organizado. Bien. Hasta aquí, teniendo claro las líneas directrices sobre el interrogatorio, voy a mostrarles acá video de unos minutos cortos, en donde vamos a ver cómo un fiscal interroga a un policía. Juicio colombiano, el caso básicamente tiene que ver con un homicidio. El acusado, ¿no es cierto?, se acusa al procesado, se le atribuye el cargo de homicidio, haber matado a su pareja. Entonces vamos a ver acá cómo la fiscalía emplea las técnicas para interrogar, ¿no es cierto? Muchas gracias, señor juez. La fiscalía llama al señor Fernando Quiñones Rosso. Muy bien, señor Quiñones, suba al estrado, por favor. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Siéntese, por favor, y diga completo sus nombres, sus apellidos. Mi nombre es Fernando Quiñones Rosso, tengo 40 años de edad, me identifico con la cédula 12987835 de Bogotá. Señor fiscal, por favor, ¿puede interrogar al testigo? Gracias, señor juez. Señor Quiñones,
¿Qué cargo ocupa usted? Soy investigador de la Dirección Central de Policía Judicial, DIJÍN de la Policía Nacional. ¿Desde hace cuánto? Hace 9 años. ¿Ha sido usted entrenado para la investigación de homicidios? Sí, he realizado 2 cursos. Uno en la Escuela de Policía General Santander de la Policía Nacional en técnicas de investigación y otro en técnicas de investigación en la escena del crimen en los Estados Unidos. El día 3 de enero de 2005, ¿acudió usted a la casa de la señora Milena Guevara, la hoy Oxiso? Sí, con mi compañero Rivera nos desplazamos hasta ese sitio. Describa, por favor, el lugar de los hechos tal y como los encontró. Al llegar al sitio encontramos sobre el piso la persona herida. En uno de los parales de la puerta encontramos un proyectil de calibre 38. El cuerpo técnico procedió a recolectar dicha prueba. ¿Y qué más hizo usted esa noche? Alrededor de las 10:30 de la noche nos desplazamos al lugar donde habita el señor Morales para notificarle el estado de su esposa. ¿Cómo? Él manifestó que sí estaba muerta. Yo le informé que no sabía que había sido llevada en una ambulancia al hospital. ¿Qué pasó luego? El señor Morales nos permitió el ingreso a su habitación y mientras él se cambiaba, puesto que nos iba a acompañar en forma voluntaria, encontramos en el interior de esta habitación el revólver calibre 38. ¿Qué hizo usted con ese revólver? Lo embalé, lo recolecté debidamente con la respectiva cadena de custodia y lo llevé al laboratorio de criminalística para el respectivo examen técnico. Señor juez, le solicito permiso para exhibir el testigo, lo que la Fiscalía ha marcado como evidencia número 1. Proceda. ¿Qué es eso, señor Quiñones? Es el revólver que encontré en la habitación del señor Morales. ¿Por qué lo sabe? Lo reconozco porque yo lo embalé, lo rotulé, lo firmé y le puse mi sello personal. ¿Está seguro? Estoy seguro. Señor juez, luego de haber sido autenticada la evidencia marcada como número 1 por el testigo que tuvo relación con ella, le solicito que admita esta evidencia como prueba para que sea valorada y utilizada en este juicio. ¿La defensa tiene alguna objeción? No, señor juez. La prueba física marcada con el número 1 es admitida como medio de prueba. Señor secretario, por favor. Prosiga. ¿Supo usted cuál fue el resultado del análisis balístico del arma? Me opongo, señor juez. Fundamente. Si el señor fiscal lo que quiere es conocer el resultado del dictamen, ha debido ofrecer en este juicio al experto, al balístico, para que declarara. Señor fiscal. Señor juez, el señor Felipe Torres fue el técnico balístico que realizó el dictamen pericial. Él falleció hace menos de un mes. Por lo tanto, el señor Quiñones, quien tuvo conocimiento del dictamen porque el mismo señor Felipe Torres se lo comentó, es un testigo de referencia que puede declarar sobre aseveraciones hechas por quien, habiendo fallecido, no está disponible para declarar en este juicio. El testigo tiene que contestar la pregunta. Referente al arma, el resultado no fue conclusivo, puesto que el revólver fue limpiado y estaba mojado, y así era imposible establecer si había sido disparado. El arma que acaba de reconocer, ¿cree usted que pudo ser limpiada poco después de ser utilizada? Me opongo, señor juez. Fundamente. Claramente el fiscal le está sugiriendo la respuesta al testigo. La oposición en este caso sí es procedente. El testigo no va a contestar esa pregunta. Señor fiscal, continúe. Señor Quiñones, ¿encontró usted algo más en la escena del delito? Sí, una chaqueta color negro. Rivera, llevemos la chaqueta que nos sirva como medio de prueba. Sí, señor. Entonces embalémosla, procedamos a jurarla y... Listo. ¿Ordenó algún examen sobre esa chaqueta? No. Permiso, señor juez, para exhibir al testigo lo que la Fiscalía ha marcado como evidencia número 2. Proceda. ¿Qué es eso, señor Quiñones? Es la chaqueta que se encontró en la habitación del señor Morales. Señor juez, le ruego que tenga esta evidencia como prueba
para efectos de su valoración y utilización en este juicio. La evidencia física marcada con el número 2 y presentada por la Fiscalía es admitida como medio de prueba. Señor Quiñones, ¿qué hizo usted después de recoger y asegurar el arma de la chaqueta? Nos fuimos con el señor Morales hacia la unidad de reacción inmediata. Él aceptó voluntariamente. Y durante el camino, ¿el señor Morales le manifestó a usted alguna intención de visitar a su esposa en la clínica? En ningún momento. No más preguntas, señor juez. Señor defensor, ¿desea usted contrainterrogar al testigo? Gracias, señoría. ¿Me permite acercarme al mismo? Proceda. Señor Quiñones, ¿es correcto decir que usted fue la persona que conoció directamente de los hechos en que murió la señora Milena Guevara? Así fue. Es un interrogatorio a un policía y nos muestra varias cosas. Primero, un interrogatorio con preguntas abiertas y pocas cerradas. Combinación de preguntas abiertas con cerradas. Abiertas son aquellas que, digamos, buscan una información amplia del testigo. Cerradas son aquellas en las que se busca un dato específico. Si yo pregunto a alguien cómo estás vestido el día de hoy, la persona me podrá contestar: llevo una camisa celeste, unos pantalones azules, unas medias azules, unos zapatos negros. Pero si yo pregunto, ¿y qué cosa es lo que llevas en los pies? La persona me contestará algo específico, una pregunta cerrada. Llevo zapatos. ¿Y qué color son? Son negros. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que vemos acá primero es que hay una combinación de preguntas abiertas y cerradas. Segundo, vemos cómo el interrogatorio sirve para poder incorporar evidencia. O sea, el interrogatorio es un medio para poder incorporar prueba. Me refiero a la prueba material, ¿de verdad? A los instrumentos, efectos, objetos del delito. Y esto es muy común en los sistemas anglosajones, es muy común. Normalmente se utilizan a los testigos como testigos instrumentales, es decir, como instrumentos para incorporar la prueba material al juicio, para que ingrese como prueba y se valore oportunamente. Veo en algunos casos, no en todos, una mala práctica, una mala praxis difundida de que las actas que han levantado, por ejemplo, policías, se utilizan, se reservan para la prueba documental, porque nuestra ley, que es el artículo 383, ¿no es cierto? Literal 1E, establecen pues que esas actas, ¿no es cierto?, serán oralizadas, ¿no? Entonces se espera el momento de la oralización de la prueba documental para ingresar las actas, pero las actas podrían entrar perfectamente, si es que tengo al policía ahí, al policía que levantó el acta, que la firmó además, podría ingresar el acta a través de él, o sea, ¿por qué esperar la oralización del documento? En realidad, esta disposición del código es bastante reñida con los principios del sistema acusatorio, pero bueno, vemos en el video que he mostrado cómo el interrogatorio directo es el escenario para poder incorporar prueba material al juicio. Luego también hemos visto cómo la defensa está atenta para objetar, ¿no? Un caso de prueba de referencia interesante. ¿Por qué este señor, por qué este perito está ingresando información de otro? ¿Por qué Juan ingresa información de Pedro? Que venga Pedro. Lo que pasa es que Pedro murió y por eso entra como prueba de referencia. Y hubo una objeción que le declararon fundada por pregunta sugestiva. Entonces vemos cómo la fiscalía, lo importante no es la objeción, sino cómo la fiscalía, luego de resuelta la objeción a favor de la defensa, la fiscalía retoma el interrogatorio directo. ¿Y por qué lo retoma? Porque está atento, ¿no es cierto? Porque está prestando atención, porque no solo pregunta, sino que también escucha, oye, y está atento al desarrollo de la declaración de su testigo. Bien, eso es en cuanto al interrogatorio, examen directo. Acá, digamos, hemos puesto un formato, un ejemplo de cómo podría hacerse un interrogatorio directo, cuáles serían los ítems y cuál el orden. Primero preguntas de acreditación, luego introductorias, vamos a la narración principal, preguntas descriptivas para el detalle, podemos incorporar evidencia, corroboración y un final climático fuerte.
Ahora, pero como ustedes saben, el artículo 378, numeral 2, no solo dice, ¿no es cierto?, corresponde en primer lugar el interrogatorio de la parte que ofreció la prueba, sino que tiene una expresión final, remata el primer párrafo del artículo 378.2 y dice, ¿no? Y luego las restantes. Fíjense lo que dice el 378.2. Y luego las restantes. En otras palabras, lo que nos está diciendo nuestra ley es, la dinámica es, primero interrogas y luego contrainterrogas. En primer lugar interrogatorio, en segundo lugar contrainterrogatorio. Primero, quien propuso la prueba, luego el restante, el que no propuso la prueba. Esa dinámica de corsi y recorsi, esa dinámica dialéctica, esa dinámica de antípodas, es la que estructura el modelo precisamente del contrainterrogatorio. ¿Qué es el contrainterrogatorio? Es una expresión clarísima, evidente, palmaria del principio de contradicción en materia de prueba. ¿Por qué el contrainterrogatorio? Para poder hacer vigente el principio de contradicción que reclama el 356 del Código Procesal Penal y el propio artículo primero, la norma de apertura del título preliminar de nuestro Estatuto Procesal Penal, cuando reconoce el juicio oral, público, contradictorio, ¿es cierto? Para que haya contradictorio, para que haya contradicción, tiene que haber contrainterrogatorio. Y en efecto, tanto el profesor Andrés Beitelman como Mauricio Duche, en esta gran obra sobre litigación penal que escribieron, que se ha traducido en varios países, entre ellos Colombia, por ejemplo. Originalmente lo sacó la Universidad Diego Portales, este gran libro sobre litigación penal. Dice, la contradictoriedad de la prueba, sumada a la inmediación judicial, genera, produce, provoca información de calidad para resolver el caso. Este esquema creo que es bastante elocuente. La contradicción de la prueba, unida a la inmediación de los jueces, produce, genera, provoca información de calidad para resolver el caso. Muy bien. Atendiendo a la literalidad del artículo 378.2 del Estatuto Procesal Penal, diremos entonces que el contrainterrogatorio es aquel, como dice nuestra ley, luego las restantes, es aquel, aquellas preguntas que se efectuarán después del interrogatorio directo. Y es aquel efectuado por la parte contraria. ¿Cuáles son los objetivos del contrainterrogatorio? Son 3 los objetivos del contrainterrogatorio. 1, obtener testimonio favorable. 1, obtener testimonio favorable. Yo al contrainterrogar puedo buscar, procurar obtener testimonio favorable. 2, limitar el efecto negativo del testimonio adverso. Limitar el efecto negativo del testimonio adverso. 3, destruir o desacreditar al testigo o al testimonio. Yo puedo perseguir 3 cosas al contrainterrogar. Séneca decía de manera brillante, nunca hay viento favorable para aquel navegante que no sabe hacia dónde va. Entonces, quien contrainterroga primero tiene que saber qué busca al contrainterrogar. ¿Necesariamente voy a contrainterrogar? Y yo les voy a compartir un ejemplo. Para mí uno de los libros principales en litigación es Cómo se ganan los juicios, el abogado litigante, de Lee Bailey. Ustedes se preguntarán, ¿y quién es ese? Lee Bailey fue parte del llamado Dream Team legal que defendió a O.J. Simpson. Ese famoso caso de doble asesinato de O.J. Simpson, del cual salió absuelto en la causa criminal, en el caso penal, se debió, entre otras cosas, a la gran labor que realizó el abogado Lee Bailey, que años después escribiría el libro Cómo se ganan los juicios, el abogado litigante. Lee Bailey dice, siempre hay que contrainterrogar, la recomendación es que no.
Y si voy a contrainterrogar, tengo que buscar un objetivo. A veces contrainterrogo y me va peor. Así como, y pone un ejemplo. Un ejemplo de la Inglaterra antigua. Dice, este es un caso penal donde una persona fue acusada de lesiones. En este caso, la víctima había perdido una oreja. Fíjense, ubiquémonos en el caso. Lesiones, la víctima había perdido una oreja. La acusación fiscal sostenía que el acusado se la había arrancado de un mordisco. ¿Cuál es el hecho imputado? El acusado le arrancó la oreja a la víctima de un mordisco. Se lo mordió. La víctima era una persona psicótica, incompetente para testificar. El fiscal que no preparó bien el caso presentó como testigo a un transeúnte que había estado en la escena de los hechos. En el interrogatorio directo, el testigo dijo que había visto cómo comenzó la pelea y que los dos combatientes cayeron al piso. Luego ocurrió lo siguiente. El fiscal pregunta, entonces, señor, pregunta el transeúnte, ¿vio usted si el acusado hizo algo en el área de la oreja izquierda de la víctima? Esta pregunta. ¿Vio si el acusado hizo algo en el área de la oreja izquierda de la víctima? Conforme a su acusación. Y el testigo dice, no. En realidad no. El fiscal, turulato, pasmado, patitieso, asombrado, no pudo más que murmurar, no más preguntas, y se sentó. El defensor, claramente sin objetivo, en lugar de agradecer la buena suerte y dejar el asunto ahí, envalentonado por la pérdida del fiscal, tomó la palabra y decide contrainterrogar y emprende la repregunta. Dice el defensor en el contrainterrogatorio. Ahora bien, señor, al transeúnte, si no vio que mi cliente arrancara de una mordida la oreja de la víctima, ¿por qué tuvo la audacia de presentarse como testigo? Y el transeúnte le contestó, porque aunque no pude ver en realidad que su cliente le mordiera la oreja a ese hombre, sí vi cuando le escupió. Creo que queda clara la lección de que no es necesario contrainterrogar en todos los casos. Contrainterrogatorio no es una obligación, es una elección. El contrainterrogatorio no es imperativo, es facultativo. Es siempre una opción. Yo elijo si contrainterrogo, es un derecho. ¿Dónde se ha visto que un derecho se te obliga a ejercerlo? No. Los derechos son facultades, son prerrogativas. Yo lo ejerzo o no. Yo tengo derecho a contrainterrogar, también tengo derecho a no hacerlo. Pero si lo hago, tengo el deber estratégico de fijar cuáles son mis objetivos. ¿Qué busco con este testigo? Muy bien, terminó el interrogatorio directo. Me pregunto, ¿qué busco al contrainterrogar? ¿Voy a obtener testimonio favorable? ¿Busco limitar el efecto negativo que ha tenido el testimonio? ¿Busco desacreditar al testigo o a su testimonio? Entonces depende. Si el objetivo es el primero, si yo busco obtener testimonio favorable, ¿no es cierto? Entonces básicamente, ¿no es cierto? Yo tengo que subrayar cuál de las partes importantes que ha dicho el testigo me sirve, es un testimonio favorable a mi teoría. Eso se llama contrainterrogatorio constructivo, o sea, construir mi teoría del caso con las preguntas que le hago al testigo de la contraparte. ¿Verdad? Yo subrayo las partes que me sirven y las destaco al momento de la repregunta. Otro objetivo que puede tener el contrainterrogatorio es que yo voy a buscar limitar el impacto, el efecto que ha tenido el testimonio adverso. Le voy a mostrar al juez que el impacto no es tan grave o intenso como parece. Entonces puedo, por ejemplo, en el contrainterrogatorio, destacar que no vio nítidamente lo que dice que vio, ¿no es cierto? Que no se exagere la importancia del testimonio,
que en realidad simplemente escuchó un disparo, pero no sabe quién disparó y cosas así, ¿no es cierto? Yo puedo hacer eso si es que fijo el objetivo para limitar el efecto o el impacto del contrainterrogatorio. O el contrainterrogatorio puede ser destructivo. Si el contrainterrogatorio es destructivo, lo que busca es destruir o desacreditar al testigo de la contraparte, al testigo adverso. ¿Y cómo lo ataco? ¿Y cómo cuestiono, cómo desacredito a ese testigo? Puedo desacreditarlo si es que el testigo, por ejemplo, busco atacarlo, ¿no? A él, haciéndolo quedar como un mentiroso, o como un vengativo, o como un odioso, como alguien que está movido por la animadversión, no por la verdad. O voy a cuestionar su testimonio, el relato, el mensaje. Ya no toco al mensajero, sino al mensaje. Porque hay una contradicción entre los hechos. Porque tiene deficiencia en la percepción visual, necesita lentes y se estaba sin lentes. En fin, hay distintas maneras para poder cuestionar ello. También puedo cuestionar su memoria, si es que busco cuestionar el mensaje y no el mensajero. Una vez que yo he fijado, ¿no es verdad? Una vez que yo he fijado los objetivos, o el objetivo, depende si lo intercalo, entonces tengo que dividir mi contrainterrogatorio por temas, no por preguntas, sino por temas. Tema 1, ejemplo. El perito fonético no tiene especialidad haciendo pericias fonéticas, ese es tema 1. Y ahí hago varias preguntas sobre eso. Tema 2, hubo ruptura de la cadena de custodia de la evidencia digital. Y trabajo todos los temas. Tema 3, el policía que intervino recogiendo la evidencia, ¿no es cierto? Contaminó la evidencia porque utilizó un hisopo para ambas manos. Estamos hablando, supongamos, un examen de absorción atómica. Entonces lo hago por temas. Y a diferencia del interrogatorio directo, en donde la sugerencia o recomendación es que se haga un orden cronológico, ¿no es cierto? Paso a paso. En el contrainterrogatorio es recomendable lo contrario, no seguir un orden cronológico para así evitar el aviso al testigo, para que el testigo no esté avisado, no esté advertido, ¿no es cierto? Para que el testigo, al contrario, se sorprenda al momento del contrainterrogatorio. Vamos nuevamente a los consejos de Younger. Primer consejo, ser breve, hacer preguntas cortas. Normalmente nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto?, al famoso para que diga usted, se hace toda una pregunta argumentativa extensa, además que la pregunta argumentativa es objetable, está prohibida, que se preguntas cortas, breves, buscando la información que necesitamos. ¿Por qué ser breve? Porque estamos haciéndole preguntas a un testigo identificado con la parte contraria. ¿Por qué ser breve? Porque si no lo eres, el testigo puede hablar mucho y eso no conviene. ¿Por qué ser breve? Porque en la brevedad está el impacto. Ángel Osorio, en el Alma de la Toga, decía, el ex decano del Colegio de Abogados de Madrid, decía, la brevedad litigante es el manjar de los jueces. Hay que ser breve, preguntas cortas, sencillas, simples, no compuestas, no confusas, no técnicas, no con un lenguaje exagerado, rimbombante, arcano, oculto, no. Preguntas que se entiendan, claras. Tercer consejo, el corazón del contrainterrogatorio, que se preguntas sugestivas. Aquí le llamamos preguntas sugestivas. Si en el interrogatorio lo que nosotros decíamos es no hay que hacer preguntas sugestivas y claramente la regla, el 378.4, decía no proceden, no prosperarán las preguntas sugestivas, esto cambia en el contrainterrogatorio. Hay una disposición, ustedes revisan el artículo 170.6 del Código Procesal Penal, la parte general de la prueba testimonial dice, son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, o sea, las sugestivas, en el contrainterrogatorio. Repito,
170, numeral 6, dice, son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, refiriéndose a las sugestivas, y del contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa que corresponda, la rechazará de oficio a pedido de algún sujeto procesal. Básicamente lo que se lee del 170.6 es que yo puedo sugerir, yo puedo emplear preguntas sugestivas, yo puedo sugerir respuestas, yo puedo insinuar respuestas, yo puedo orientar respuestas. ¿Dónde? En el contrainterrogatorio. En el interrogatorio no. En el contrainterrogatorio sí. Base legal 170.6. ¿Cómo hacemos las preguntas sugestivas? Sencillo. Lo cierto es que ese día llovía. Dígame si es o no cierto que ese día llovía. ¿Ese día llovía? ¿Es eso correcto? ¿Ese día llovía? ¿Sí o no? O simplemente, ¿ese día llovía? Distintas formas de hacer las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. Le vamos a poner un video para que vean. Cuarto consejo, solo preguntar lo que se sabe de antemano, la respuesta, en otras palabras. Cuando uno contrainterroga, tiene como backup, tiene como antecedente, tiene como información previa, ¿qué cosa? Lo que ya declaró el testigo, o sea, no va a haber ninguna sorpresa ahí, ¿no es cierto? Entonces, siendo esto así, pues, ¿verdad? Siendo esto así, básicamente lo que se establece como regla de actuación, como directriz, es que solo debe preguntarse algo si es que estás seguro de la respuesta que puedes obtener, ¿no es cierto? En otras palabras, prohibido el go fishing, el ir de pesca, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sale, a ver qué cosa me dice, ¿no? Que hacer preguntas en la medida que se sepa la respuesta para evitar sorpresas indebidas. Estar atento a la respuesta, no pelear con el testigo, y si el testigo es malcriado o no se porta con modales, pedir la intervención del juez para que el juez le llame la atención. No permitir que el testigo explique. ¿Cómo hacemos que el testigo no explique? O no, ¿cómo evitamos que el testigo explique? De varias maneras. Uno, haciendo preguntas sugestivas. Dos, haciéndole otra pregunta. Testigo, ¿y ese día llovía? Doctor, yo le voy a decir algo. Yo vi perfectamente a su cliente. Cuando usted dice que vio perfectamente a mi cliente, ¿quiere decir que llovía ese día o no? O interrumpir al testigo. Disculpe usted, yo no le estoy preguntando lo que vio. Le estoy preguntando si llovía o no. ¿Sabe usted si llovía o no? O repetir la pregunta, ¿llovía o no llovía? Son distintas formas para poder evitar la explicación larga a veces del testigo. No repetir el interrogatorio directo. Hay que saber cuándo preguntar, esto ya lo hemos explicado al inicio. No todas las veces hay que preguntar, a veces el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. Y hay que saber también cuándo terminar. ¿Cuándo terminar? Cuando cumplimos el objetivo. Yo tengo mi plan de acción, he trazado mis objetivos. Una vez cumplido los objetivos en el contrainterrogatorio, acabo. Termino. No se dice más. Esa es la línea y la línea no la cruzo. Vamos a poner también acá otro ejemplo para que ustedes vean, ¿no es cierto? Esto de las preguntas cortas, esto de las preguntas sugestivas. A ver, quiero un videíto para poder ejemplificarlo. Voy a mostrar unos minutos, unos 5 minutos de un video y vamos a analizar las preguntas acá. A ver qué tipo de preguntas efectúa el abogado. Pongo en autos. La fiscalía acaba de interrogar en el mismo caso, interrogatorio directo, a la madrastra. A la madrastra de la agraviada, que es prueba directa de la acusación, porque la madrastra ha dicho en el interrogatorio directo que ella vio con sus ojos cuando el acusado, Luis Carlos Morales, llegó con su carro, se bajó y disparó a Milena, a su hijastra. Vamos a ver lo que dice el abogado en el contrainterrogatorio. Gracias, señor juez, muy amable. Señora Blanca, sé que esto no va a ser fácil para usted, pero le pido el favor que nos ubiquemos nuevamente en el día y a la hora de los hechos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Señora Blanca, usted nos ha dicho aquí hoy, al juez le ha dicho que a Milena le dispararon hacia las 10, ¿es eso correcto?
Sí, señor. ¿Es correcto que no había luz de luna? Sí, es correcto. No había, ¿verdad? No había. La experiencia indica que una persona ve mejor durante el día que durante la noche, ¿correcto? Sí, claro. ¿Y eso le pasa también a usted? Sí, eso me pasa a mí Y también. los hechos ocurrieron de noche, ¿correcto? Sí, señor. Y además de que ocurrieron de noche, usted nos dijo que en ese momento del disparo llovía, ¿verdad? Sí, estaba lloviendo. Y Milena llevaba un paraguas consigo, ¿es eso correcto? Sí. ¿Y es en ese momento que usted ve a una persona con un arma en la mano? Sí, vi un arma. El investigador ha declarado en este juicio que había 15 metros entre el lugar donde usted estaba y el lugar del agresor. ¿Eso sería correcto para usted? Pues no sé. De pronto no sé, no, la verdad no sé. Pero podría haber 15 metros. Sí, podría haber 15 metros. A 15 metros de oscuro, lloviendo y con un paraguas, ¿es que usted me dice que vio cuando alguien le disparaba a Milena? Sí, yo lo vi. Usted vio el arma, ¿verdad? Sí, claro. Usted sabe de armas, Bueno, no tanto realmente. pero tiene un arma, Sí, claro. entonces sabe de armas. Algo. Y en lo que usted sabe de armas, tiene conocimiento que con un arma se puede ocasionar un daño, ¿correcto? Sí, claro. ¿Usted se impactó cuando vio el arma o no? Pues claro que me ¿Le impacté. dio miedo? Mucho miedo me dio. Mucho miedo. Señora Blanca, hablemos ahora de otro tema. Hablemos de los escritores. ¿Cierto que usted no gusta de los escritores? Para nada. ¿Verdad que los considera que son unos vividores? Sí. ¿Usted sabe, señora Blanca, qué profesión tiene Luis Carlos Morales? Un escritor. ¿Cierto que usted hubiese hecho cualquier cosa por evitar el matrimonio de Luis Carlos con Milena? Sí, porque yo no quería que él se desgraciara. La vida con ese tipo. Usted hubiera dado hasta su vida, ¿cierto? Sí, señor. Usted odiaba a Luis Carlos Morales incluso antes de estos hechos, ¿correcto? Sí, ¿Y no es verdad que usted ni siquiera fue a su matrimonio? es verdad. Tampoco les envió regalos, ¿verdad? No. Usted consideró y ahora nos dijo en este juicio que haría cualquier cosa porque ¿cómo se iba a casar con semejante cosa? ¿Se refería a Luis Carlos Morales? Sí, a ¿Usted él. lo considera una cosa? Sí. ¿Usted lo odia? Sí. ¿Cierto que lo odiaba antes de estos hechos Sí. incluso? ¿Señora? Sí, señor. Bien, señora Blanca. Le digo al fiscal ahora también que antes de la muerte de Milena, los ingresos económicamente se redujeron significativamente. Sí. Porque usted hizo malas inversiones, ¿correcto? Sí, señor. ¿Es verdad que hubo un testamento? Sí. Y que según ese testamento, si Milena moría primero, usted pasaba a ser la propietaria de todos los bienes de Milena. Sí, es cierto. Eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Sí, señor. Y además nos dijo que compró una póliza, Sí. tomó un seguro de vida Sí. para proteger la vida de Milena. Sí, claro. Y usted era la única beneficiaria, ¿verdad? Sí. Y usted no solo era la única beneficiaria, sino que puso las condiciones de ese contrato de seguro. Sí. Y usted solicitó que hubiese una cláusula de doble indemnización, ¿correcto? Correcto. Lo que significaría que si Milena moría de manera violenta, la beneficiaria ganaría el doble por ese seguro, ¿verdad? Sí. Y Milena murió. Sí. ¿Violentamente, señora? La asesinaron. La asesinaron, violentamente. Sí, claro. Y por eso usted recibió la cláusula de doble indemnización. Sí. ¿Usted recibió $300,000 una vez falleció Milena, sí o no? Sí, eso es cierto. Es cierto, ¿verdad? Señora Blanca, también recuerdo haber escuchado acá que usted manifestó que adquirió un revólver. ¿Es eso correcto? Sí. Y que ese revólver es un Smith & Wesson, ¿verdad? Sí. Concretamente un Smith & Wesson calibre 38. Sí, así es. Ese era el arma de su propiedad. Sí. ¿Usted supo que con un arma similar a esas le produjeron la muerte a su hijastra Milena? Sí, eso supe. Se enteró, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es del destino de esa arma? ¿Qué pasó con esa arma? Pues como dije anteriormente, se perdió. Yo creo que ese tipo se la llevó. ¿Se perdió antes de los hechos? Pues yo creo que sí. ¿Luis Carlos vivía en su residencia? No, pero él entraba. Pero se le perdió, ¿verdad? Sí. ¿Y usted la denunció? No, porque pues no me Nunca parece denunció, importante. ¿correcto? No. Nunca denunció. No solo usted tenía un arma, sino sería correcto decir que la empleó en alguna ocasión. Sí. ¿Cierto que fue contra una persona que usted empleó el arma? Sí. Concretamente mató a otro ser humano usted, ¿verdad? Sí. Un inquilino. Sí, pero es que ese tipo ¿Un inquilino quería o no, atacarme. señora? Sí, pero quería atacarme. ¿Lo Ese tipo mató? me quería. Sí. Y fue certero el disparo suyo, ¿verdad? Sí. En todo el corazón. Sí.
Y eso fue lo que le pasó a Milena en este caso, ¿o no? Sí, eso creo. ¿Eso cree? ¿No se enteró que fue un disparo en todo el corazón el que mató a Milena? Sí, Sí se enteró, ¿verdad? sí. Finalmente, señora, para terminar, usted nos dijo también que a Milena la quería como a una hija de verdad, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. ¿Y por eso le cobraba arriendo a Milena en su propia casa? Bueno, pues ella tenía ¿Le que cobraba colaborar, o no le cobraba Sí le arriendo, cobraba. señora? ¿Y era Sí. su propia casa o no? Sí, ¿Y le cobraba alimentación o no le cobraba alimentación? Sí. A la que usted consideraba su propia hija, ¿verdad? pues sí, pero No más preguntas, señor juez, gracias. Muy bien. La fiscalía puede llamar a su siguiente testigo, por favor. Quería hacer una reflexión final sobre este último video que compartí. Miren, he tomado nota acá sobre las preguntas que hace el abogado en el contrainterrogatorio. Solo algunas de ellas voy a anotar. Dicen, y a Milena le dispararon hacia las 10. Y esa pregunta. No había luz. Los hechos ocurrieron de noche. Llovía en ese momento. Milena llevaba un paraguas consigo. ¿Es eso correcto? Pregunta sugestiva. En ese momento que usted ve a una persona con un arma en la mano, secuencial, le dio miedo ver el arma, corta. Es cierto que no fue su matrimonio, tampoco le envió regalo, no le gustan los escritores, considera que los escritores son buenos para nada. En otra parte, miren, por temas, ¿no? Porque se va saltando por temas. Usted hizo malas inversiones, hubo un testamento. Si Milena moría primero, pasaba a tener los bienes de Milena. Es cierto que tomó un seguro de vida para proteger los bienes de Milena. Usted era la única beneficiaria. Usted puso las condiciones de ese contrato de seguro. Usted puso que hubiera una cláusula de doble indemnización, lo que significaba que si Milena moría violentamente, recibía usted el doble de la indemnización. Y Milena murió violentamente. Algunos podrían preguntar, ¿y Milena murió violentamente? ¿O a Milena le dispararon? No, pero es mejor si se dice, y Milena murió violentamente. Acuérdense la clave, brevedad, preguntas cortas, más impacto que las largas. Usted recibió la cláusula de doble indemnización. Usted recibió 300.000 soles luego que falleció Milena. Y mire cómo cierra, final climático, ¿no? Cómo escoge el tema para cerrar. Usted ha dicho que a Milena la quería como una hija de verdad, verdad. Ojo que le está preguntando a la madrastra, ¿no? ¿Y le cobraba usted arriendo, alquiler a quien consideraba su hija? Sí, que esto, el otro. ¿Le cobraba o no le cobraba? Sí. ¿Le cobraba alimentación además? Sí. ¿Y en su propia casa? Sí. Ahí termina el contrainterrogatorio. ¿Por qué he tomado nota de estas preguntas? Precisamente para poder ejemplificar y que podamos ver juntos la importancia, el poder que tienen las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. Yo siempre he considerado que las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio son el corazón del contrainterrogatorio. O sea, que si hay algo que es importante en el contrainterrogatorio que aprender es a saber construir, diseñar las preguntas sugestivas, sugerir las respuestas, insinuarlas. Eso es lo que buscamos a través de las preguntas sugestivas. ¿De acuerdo? Bien. Quedo a su disposición, luego de haber planteado mi ponencia, para poder absolver las preguntas, inquietudes o comentarios que tengan a bien formular, con mucho gusto. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. Doctor Espinosa, tenemos algunas consultas que nos han hecho llegar por medio del chat. Si me permite, pasaré a leerlas a su persona para que pueda resolverlas. La primera pregunta de la noche lo hace el doctor Edwin Fernando Riveros Alemán y dice así: ¿qué hacer con esos abogados intimidantes o que con el tono de voz buscan amedrentar a los testigos? El Código Procesal Penal, fíjate lo que dice, estimado doctor. Yo creo que ahí tienes que levantar esta bandera del código. El código establece una prohibición de hacer preguntas intimidatorias. Alguna vez me preguntaron, pero la pregunta intimidatoria es cuando lleva una amenaza. No, el tono también puede ser intimidatorio. Ojo.
Mire lo que dice el 300, a ver, no sé, el 378-166. Vamos a ver. Acá está. El juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, subjetivas y impertinentes. Procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas. Si tú tienes un abogado que con el tono está amenazando, está presionando al testigo, entonces puedes sacar el 378.4, ¿no es verdad? Y enarbolando el 378.4, habría que decirle, este interrogatorio se está conduciendo con presiones indebidas, lo cual lo prohíbe la ley, lo proscribe la ley, y pido al señor juez que exhorte al abogado o le ordene al abogado que no realice preguntas intimidatorias o con presión indebida. Creo que esa es la solución. La siguiente pregunta la realiza el doctor Luis Felipe Sotelo Raceto y dice así: ¿el testigo puede tener un abogado y este puede participar activamente con objeciones a las preguntas de las partes? Si es que el abogado del testigo puede objetar, no. El abogado del testigo, digamos, ¿cuál es el rol? Porque ahí la pregunta es, ¿cuál es el rol del abogado del testigo? ¿El testigo puede ir con un abogado? Sí puede, por supuesto. ¿Qué cosa es lo que va a cautelar? Que su cliente no se autoincrimine. Esa es la labor del abogado, ¿no es cierto? Pero el testigo es el que tiene que contestar. Ahora, ¿quién debe objetar? Bueno, no es el abogado del testigo. Quien debe objetar es la parte que está produciendo la prueba, o que encuentra que una pregunta es indebida, que una pregunta es prohibida, que se está sugiriendo la respuesta, que se está haciendo una pregunta especulativa, que se está haciendo una pregunta de opinión, en fin, se da cuenta. Entonces, yo creo que el abogado tiene un acompañamiento importante, sí, para evitar la autoincriminación. Luego, que el abogado pueda objetar, la objeción está entregada para las partes que litigan, y el abogado del testigo no es litigante en el juicio. La siguiente pregunta lo realiza el doctor Samuel Eli Ladrón de Guevara Landa y dice así: ¿se puede señalar que una presión indebida es no dejar que el interrogado termine su respuesta? Podría decirse, en la medida en que, por ejemplo, eso forme parte de un patrón de conducta reiterada. Por ejemplo, hay los famosos casos, ¿no? Está haciendo la pregunta, o hace la pregunta el abogado, ¿no? Y el testigo está contestando y dice, no, pero contésteme sí o no. Yo al inicio pensaba que eso de pedirle el sí o no era correcto, luego he entendido que no. Hay que dejar, digamos, que el testigo conteste como le parece. Pero lo que sí debe dirigirse bien, tanto abogados fiscales cuando realizan el contrainterrogatorio, lo que tiene que dirigirse bien es buscar que el testigo conteste. Voy a poner un ejemplo clarito. Supongamos que yo he hecho la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿usted le cobraba alquiler a Milena? Le estoy preguntando a la madrastra, en el ejemplo propuesto. Imaginemos que la madrastra me dice, doctor, la vida en Colombia es demasiado cara. ¿Me está contestando? Yo le he preguntado sobre la vida en Colombia, sobre si es cara o no. Mi pregunta es muy sencilla, ¿no? Mi pregunta es, ¿usted le cobraba alquiler a Milena? Esa es la pregunta. Ella tiene que contestarme eso. ¿Qué pasa si se va por las ramas? Entonces yo tengo derecho, ojo acá, yo tengo derecho a que hacerle una pregunta, ¿no es cierto? Interrumpir a la testigo porque no me está contestando la pregunta. Pero si la testigo me está contestando, yo no puedo interrumpir. Y si interrumpo constantemente, eso puede ser causal de presión indebida. La siguiente consulta lo realiza la doctora Raiza Delfina Quiquia Sumarán y dice así: ¿la única forma de incorporar la prueba material es a través de reconocimiento por parte del testigo? Lamentablemente. Nuestro código dice que los testigos y peritos se les podrá, así dice nuestro código, utiliza ese término, podrá, se le podrá mostrar la prueba material. No dice se deberá. Pongo ejemplo Colombia, por ejemplo. Colombia, vas a un juicio tú, juicio así como si fueras a Palacio de Justicia, hablo prepandemia, y mostrabas que tanto fiscales como abogados se preocupaban por ingresar la prueba material, la ingresaban a través del testimonio. Los testigos eran instrumentos para ingresar la prueba material. Acá no. Lamentablemente nuestra ley
Yo estoy en desacuerdo en cómo está, pero la ley, dura lex lex, nuestra ley establece que el testigo, el perito, podrá reconocer, ¿no? Podrá. Digamos, nuestra ley tal como el 383.1e lo establece, señala, digamos, que todas esas actas o hasta la prueba material ingresa vía oralización. Creo que no es propio, creo que no es correcto, pero así está en nuestra ley. La siguiente pregunta la realiza el doctor Carlos Alejandro Manrique Laura y nos comenta lo siguiente. ¿El interrogatorio de los niños o adolescentes que son testigos se rigen por las mismas reglas del Código Procesal Penal? ¿Qué reglas adicionales debe tenerse en estos casos? Ahí hay un tema interesante, mira. Interesante la pregunta del doctor Manrique. Nuestro código tiene una regulación específica en materia de interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos menores de 16 años. Miren lo que dice la ley. 378.3. El examen, o sea, interrogatorio, del testigo menor de 16 años será conducido por el juez en base a las preguntas y contrainterrogatorios presentados por el fiscal y las demás partes. O sea, que cuando el testigo tiene menos de 16, 15 para abajo, las partes no preguntan directamente. Ni el fiscal hace directamente, ni la defensa hace contra directamente, no. Sino que el juez es el que canaliza las preguntas. Evidentemente, como puede verse en el 378.3, eso establece una forma de interrogatorio bastante peculiar. Es como se hacía antes. Antes, o sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Código de Procedimientos Penales del 40, cuando uno veía la instrucción y luego el juicio, más o menos, tenía ese modelo de que el juez era el canal a través de, para llegar las preguntas, ¿no? Eso nos hace acordar mucho a la figura del pliego interrogatorio. Yo hago un pliego, elaboro preguntas, las escribo, se las paso al juez o al secretario para que las lea, ¿no? Bueno, algo así establece el 378.3. Además dice algo más, quiero añadir. Dice, podrá aceptarse el auxilio de un familiar del menor, un experto en psicología. Y dice algo más. Si oídas las partes se considera que el interrogatorio directo al menor de edad no perjudica su serenidad, se dispondrá que el interrogatorio prosiga con las formalidades previstas para los demás testigos. Esta decisión puede ser revocada en el transcurso del interrogatorio. Es decir, lo que dice básicamente es, hay una forma particular para interrogar y contrainterrogar al testigo menor de 16 años, que es las preguntas a través del juez. Sin embargo, excepcionalmente, el juez puede decidir motivadamente que no se sigue esta forma, sino que se le interrogue como uno más. Es decir, que el menor de 15, 14 años, por ejemplo, conteste las preguntas directamente el fiscal o el contra. Pero eso que se establece como regla también puede ser revocado en cualquier momento. Entonces, la respuesta es que hay una forma de tratamiento especial para los casos de testigos menores de 16 años. La siguiente consulta lo realiza el doctor Alejandro John León Castro y se lee así. Ante un testigo hostil, ¿resulta necesario que sea declarado por el juez a fin que se pueda variar la modalidad de interrogatorio? Muy interesante la pregunta, doctor. A ver, primero, vamos a la base normativa. ¿El Perú regula la figura del testigo hostil? No. ¿De dónde viene esa figura? Viene de los ingleses, luego los americanos, y acá, por ejemplo, ¿quién la tienen? La tiene el Código Orgánico Integral de Ecuador. Los ecuatorianos expresamente dicen, ¿no? No puedes sugerir a tu propio testigo, salvo cuando sea testigo hostil. El Código Procesal Penal panameño también lo dice. Dice, no puedes sugerir la respuesta salvo que sea testigo hostil. Si me preguntas, de ley ferenda, ¿debería establecerse una regulación como la de Ecuador, Panamá, Estados Unidos? Yo creo que sí, es una necesidad. Vamos a poner un caso que pasa mucho. Supongamos que, pese a todos los esfuerzos de la Fiscalía, protegiendo testigos, reservando la identidad, en fin, con prisiones preventivas y todo, logran amenazar a testigos. El testigo está en juicio, no ha habido mecanismo de prueba anticipada, nada, estamos en juicio, y ese testigo que lo habías preparado todo, empieza a, ¿no es cierto?, a ser renuente con el fiscal, a no darle la información
que se ha preparado a contestarle de mala gana o de mala manera o con temor. ¿Qué hacemos frente a una hostilidad así? La ley no nos da herramientas. Debería incorporarse así y establecerse que en ese caso la hostilidad es acreditada, es declarada por el juez y se autoriza excepcionalmente el interrogatorio directo sugestivo, con preguntas sugestivas, para el testigo hostil. Creo que es un trabajo legislativo que tiene que hacerse de reforma. De ley referenda diría que debe establecerse eso. Es lo que corresponde, es lo adecuado, es lo correcto, para fiscales como para defensores. He puesto solo un ejemplo. Y la última pregunta de la noche lo realiza el doctor Wilfredo Víctor López Soto. Y dice así: en un juicio donde hay varios procesados, ¿cualquiera de los abogados puede objetar, así no sea su patrocinado el que está siendo interrogado? Si no es tu cliente, ¿no es cierto? No está declarando tu cliente, entonces digamos, ¿por qué objetas? No tendría la legitimidad. La segunda posición es si puedes objetar, ¿por qué? Porque la objeción es un mecanismo procesal para poder poner en evidencia comportamientos indebidos. Y lo puede poner en evidencia tanto el abogado defensor del imputado contra el que se está dirigiendo el testimonio, o puede ser otro. Mi respuesta, yo me decanto hacia la segunda opción. Creo que hay que entender ampliamente la objeción, no solo para defensores, sino también para fiscales, para ambos actores del litigio penal, de la dialéctica del juicio penal, en donde debemos entregarle esta facultad importante de objetar, porque objetar además garantiza, ¿no es cierto?, que se pueda ejecutar y poner en vigencia el debido proceso probatorio testifical. Para eso sirve la objeción. Y si eso es así, si estamos hablando de una cosa tan importante, la objeción debe ser un medio ampliado y extendido para cualquier parte en el proceso y no solo para aquel abogado de cuyo imputado se está dirigiendo el testimonio en contra. Si me permite, hay una última pregunta que acaba de llegar al chat de la sala. Está bien, con gusto. Ok, muchas gracias, doctor. Nuevamente el doctor Manrique Laura hace otra consulta. Además de las reglas explicadas, ¿hay alguna técnica especial a seguir tratándose de testigos impropios? Testigos impropios, estamos hablando del caso del que siendo acusado se conforma con la acusación, le dictan sentencia anticipada y luego se transforma en testigo de la acusación vía prueba nueva, bajo el 373. ¿Algún consejo a seguir, supongamos, al momento de contrainterrogar? Yo diría que sí. Hay algo que es interesante. Primero, es un testigo con un estatus especial. ¿Por qué es un testigo con un estatus especial? Porque es el que antes era coimputado y ahora es testigo en contra del imputado. Ya no es más su coimputado, pues ya está condenado. Y ese estatus especial, además del 158.2 de la corroboración, creo que nos lleva a nosotros a poder hacer un contrainterrogatorio mostrando, ¿no es cierto?, su interés. O sea que lo que dices está animado por el interés de que ya saliste del caso, que te has visto beneficiado con un séptimo de la pena. Y entonces, claro, hay un interés ahí por el cual estás declarando. Yo sugeriría eso por un lado. Por el otro, ¿no es cierto?, habría que incidir también bastante en su declaración previa. Si es imputado y ha llegado hasta juicio, ¿no es cierto?, se supone que ha negado los cargos. Entonces, la fiscalía va a tener un poco complicado porque hoy, supongamos, ese testigo va a declarar en mi contra Benji Espinosa, pero antes, cuando era imputado conmigo, no declaró nada contra Benji Espinosa. ¿Eso qué me da para mí? Una herramienta como la que establece el artículo 378.8 y el 378.6, el confrontarlo con versiones de hechos del juicio o confrontarlo con su declaración previa. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no es cierto? Puedo decir, antes usted dijo A y ahora en juicio dice B, y estoy cuestionando su credibilidad. Precisamente eso es lo que pasa con los testigos impropios, ¿no? Muchas gracias, doctor Espinosa, por resolver la consulta. También agradecemos a todas las personas que participaron mediante sus preguntas.
Nuevamente nos agradecemos al doctor Benji Espinosa Ramos, ya que su tiempo y disposición ha sido fundamental para la presente capacitación de los servidores en el Distrito Fiscal de Lima Norte. Con esto damos por concluido el evento y el ciclo de conferencias programado para el mes de noviembre.